El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron entonces: ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, a ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. Una de las cosas que recuerdo muy bien, y era un pleito casado entre mi mamá y nosotros, era de que se enojaba cuando nosotros en la escuela o en la calle comíamos antes de llegar a la comida. Y pues es que, pues al menos en mis tiempos, afuera de la escuela siempre había o nieve o fruta o taquitos de chicharrón o lo que sea, y eran accesibles a los niños, no te necesitabas mucho dinero. Estoy hablando allá por los años 70, pues era baratísimo, y pues nos daban un poquito de dinero, lo ahorrábamos, y entonces al terminar la escuela nos dábamos unos agasajazos con la comida, a veces fruta o a veces todos los chuchulucos que vendían en aquel tiempo. Y obviamente, pues a la hora de la comida, pues no tengo hambre, es que no sé, no traigo hambre. ¿Comieron? No, nada, es que, no tengo hambre. Y pues esa era la cuestión, porque pues después, ya ven cómo son las mamás, se enteraban de todo, de alguna o de otra manera. Pero compraste ese, y pues nos iba como en feria. Pero el problema era precisamente que nos alimentábamos antes y a la hora de llegar a la comida no teníamos hambre. Aparentemente esto no generaría problema, pero pues si era repetido, pues generaría problemas de salud por una mala alimentación. Entonces mi mamá estaba siempre al pendiente de que no nos alimentáramos con cosas sino después de la comida. Ya después de la comida sí nos dejaba algunas veces algunas cosas que comprábamos o que ella misma nos preparaba, que no era comida tan mala, pero pues no era la comida principal, que debería de nutrirme, que debería de darme fuerza, que debería de ayudarme a crecer, y todo lo que el alimento de una forma natural realiza. Esto pues lo podemos aplicar en muchos aspectos. Por ejemplo, cuando algo ya está saturado, pues ya no puede llenarse más, está bloqueado, está a su tope. Los procesos biológicos, fisiológicos, funciona de esa manera. Cuando algo ya está saturado no puede ser llenado. Puede ser para bien o para mal, pero ya está lleno. Esto, si lo aplicamos a lo que hoy nos presenta la palabra de Dios, es muy interesante. Vamos a tratar de entender el contexto de la primera lectura. Se está hablando al rey de Tiro. Capítulos o versículos anteriores se está hablando de la grandeza de la ciudad de Tiro, de todas las acciones, todo el trato comercial, toda la riqueza. O sea, casi todas las naciones en aquel tiempo tenían trato especial con Tiro, porque Tiro era un puerto
y como tal, pues llegaban barcos, llegaban, salían, y menciona la palabra de Dios en el capítulo anterior a este versículos, menciona cómo pues al intercambio por todo lo que tenían, ellos recibían muchísimo más riquezas, o sea, todo aquello que se puedan imaginar, así como la gran nación portuaria que va a tener, pues todo lo que quieran, o sea, progreso, riqueza, diversidad de lenguas, todo lo que ustedes se imaginaban, todo lo bueno estaba ahí. Pero también menciona cómo la ciudad de Tiro va a ser destruida. Y uno diría, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue lo que empieza con nuestro capítulo 28, versículo 1 al 10, lo que sucedió con el corazón, o sea, con la autoridad. El rey de Tiro, perdón. ¿Qué fue lo que sucedió? Se ensoberbeció, se llenó de soberbia y empezó a ver todo lo que él había hecho, todo lo que tenía, o sea, todas las cosas que estaban realizando y que no es que sean malas en sí, pero dejó que su corazón se llenara de todo eso. Y obviamente llevó después al pueblo a la perdición, porque su corazón no tenía a Dios, no se había llenado de Dios. Esto algunos exégetas mencionan que no es un personaje histórico, otros que se está refiriendo al mismo demonio, al mismo Luzbel, que cae en esa soberbia, pero yo creo que refleja a todos nosotros, a todos nosotros. Y son elementos que debemos de cuidar mucho. Lo primero es qué es lo que me llena y cómo me enfrento a las realidades que estoy viviendo. Si yo no estoy lleno de Dios, si yo no me alimento todos los días y cuido esa relación personal con Dios, cuando vengan todas estas circunstancias que pueden ser muy buenas, como la abundancia, como la salud, como el placer, como la fama, todos estos elementos, la riqueza, o también las cosas negativas y dolorosas, el problema, la enfermedad, la injusticia, todo ello. Si mi corazón se enfrenta a todo esto vacío, se va a llenar de eso. Por un lado, caemos en la soberbia, y lo leemos en el texto, que este mismo rey se sintió Dios, se creó Dios, se pensó como un Dios, como algo, wow, es que todo lo que he logrado, todo lo que he hecho, wow, soy increíble. Se visualizaba él de una manera, se elevaba a sí mismo. Y esto obviamente pues lleva a la persona a este pecado. Pero vamos a poner el otro ejemplo. No tiene nada y le ha ido como en feria. Le va mal y su corazón está vacío. O sea, ¿quién es el único que puede llenar el corazón? Es Dios. Y su corazón está vacío, entonces ¿de qué se llena? De la desesperación, de la angustia, del miedo, del odio, del coraje, del reclamo a Dios, del ponerse como mártir. Ese es el problema cuando nosotros vivimos nuestro día a día sin llenarnos de Dios, porque nos vamos a llenar o de lo bueno o de lo malo, y con un corazón vacío se vuelve nuestro Dios, se vuelve aquello que nos va a gobernar, aquello que va a dirigir nuestras vidas. Me ha tocado ver, me ha tocado oír personas que enfrentan situaciones y como no tienen a Dios completamente, creen que lo tienen, pero no los nutre realmente, no los plenifica. Entonces llega esta confusión. Porque si yo voy a misa, si yo hago esto, si yo hago lo otro, entonces ¿por qué me está pasando esto? Es que no estás entendiendo y no estás completamente lleno de Dios. Tienes una parte, pero no es todo lo que te está llenando. Y creemos que con eso es suficiente, pues ya, con eso es suficiente para poder yo estar bien. Entonces, ¿cómo saber que estoy lleno o no de Dios? Muy sencillo. ¿Cómo enfrento las circunstancias diarias en mi vida? ¿Cómo me afectan? ¿Cómo reacciono? ¿Y qué es lo que yo hago? Aquí el rey pues se va a jactar de todo lo que su pueblo, todo lo que él realizó, y se le va a reconocer que tiene inteligencia, que tiene capacidad, que tiene todo esto. Pero ¿de dónde nos viene todo? De Dios. Entonces, si no hay humildad,
Yo les compartía el domingo pasado, hablábamos de la cocina y cómo a veces necesitamos ingredientes para algo que está muy salado, a veces, por ejemplo, para que los frijoles no generen tantos gases, no sé, creo que le ponen algún pedazo de comida o pan, yo no sé, para que no genere tanto gas, o que si se te pasó de humedad le pongas un pan de estos de barra para que absorba el arroz. O sea, recetas prácticas que pueden ayudarte para que la comida no se eche a perder o sepa mejor. Entonces yo les decía que tenemos que tener los ingredientes de Dios para poder que todo lo que vivamos podamos digerirlo y pueda nutrirnos y enfrentemos la vida con esta plenitud, con esta llenura en Dios. Y los elementos era la humildad, el ofrecimiento diario de todo lo que vivimos, la acción de gracias, el conocimiento de nuestra fe. Y me faltó uno. Sí, gracias. Buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Agradar a Dios. Estos ingredientes puestos en todo lo que vivamos se vuelve digerible, se vuelve nutritivo lo que estamos viviendo. Lo bueno, lo fácil, lo agradable, lo difícil, lo doloroso. Pero si no tenemos estos ingredientes, pues esto que debía de ser para nuestra salud se va a convertir en nuestro propio veneno. Y por eso nos aferramos a veces a esos sentimientos, a ese coraje, a ese dolor y a tantas situaciones. Entonces, vemos lo que sucede con el rey de Tiro. Dice, tu corazón se ha ensoberbecido y has dicho, soy Dios. Estoy sentado en el trono de Dios en medio de los mares, pero eres hombre y no Dios. Y te crees tan sabio como Dios. Pretendes ser más inteligente que Daniel y conocer todos los secretos. Con tu sabiduría y habilidad te has hecho rico. Ese es el peligro de la riqueza o de los dones donde no reconocemos que vienen de Dios, porque nos jactamos, yo hice, yo realicé, yo estoy haciéndolo todo. Y por eso dice, con tu sabiduría y habilidad te has hecho rico. Has amontonado oro y plata en tus tesoros. Con astucia de comerciante has aumentado tus riquezas y te has ensoberbecido por tu fortuna. Ustedes van a decir, pues ¿cuál fortuna, padre, si estoy bien fregado? No tiene que ser a nivel material. Puede ser a nivel de tu voluntad. De yo hago lo que quiero y yo me impongo y yo esto, yo lo otro. Y ese es el problema, que a veces solamente lo referimos a lo material o a lo económico. No, porque muchas veces no nos llenamos de soberbia, nos llenamos de odio o nos llenamos de los vicios, porque una persona es más fácil que caiga en un vicio porque está vacío y se llena y quiere llenarse de cualquier cosa. Porque muchas veces una persona puede caer en una situación de una relación no sana porque está vacío, porque no tiene a Dios en su corazón plenamente. Y es una lucha diaria y hay que buscar siempre estar llenándonos para no caer en esta situación. Dice, porque te has creído tan sabio como Dios, por eso mandaré contra ti a los más feroces de los pueblos extranjeros, que desenvainarán su espada contra tu esplendor y tu sabiduría, o sea, contra aquello que te has jactado, contra aquello de lo que te has alimentado, y te vas a enfrentar a la realidad, todo lo vas a perder, todo, que es la consecuencia de la muerte. No tengo nada. Dice, ellos te matarán y el mar será tu sepultura. O sea, ¿qué les vas a decir a aquellos que tú te has puesto como lo máximo? ¿Con qué vas a enfrentar o con qué vas a evitar la realidad de tu condición humana que un día vas a dejar de existir? Con nada. Dice, ante la mano misma de tus verdugos, ¿te atreverás a afirmar todavía que eres Dios? Cuando no eres más que un hombre, morirás como un pagano a manos de extranjero, porque así lo digo yo, dice el Señor. Entonces, la enseñanza aquí es, ¿de qué estoy lleno? ¿Qué debería ser mi primer alimento al levantarme? La acción de gracias, el ofrecimiento, la oración. Tantos momentos en los cuales vivimos día a día
y no los enfrentamos con la llenura. Y esta llenura podríamos resumirla en una cuestión que Jesús lo va a referir de una manera bella. Mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Entonces, mi alimento tendría que ser buscar siempre hacer la voluntad de Dios. Si yo llego a una realidad, la que sea X, la que tú estás viviendo en este momento, y no la enfrentas con la llenura de la búsqueda de la voluntad de Dios, pues ya sabes lo que va a pasar. O te vas al extremo de la soberbia, o te vas al extremo de la desesperación, del rencor, del odio, de los vicios. Todos son pecados, todos destruyen. Y por eso lo vemos claramente cuando Jesús, en este texto, también hay que ver el contexto. Momentos anteriores se le presentó un joven rico. ¿Qué he de hacer de bueno para alcanzar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Ya los hice. Bueno, ahora vende todo, dalo a los pobres y sígueme. Y esta es una diferenciación muy importante, porque no es lo mismo hacer las cosas para obtener un beneficio que hacer las cosas para agradar. Porque cuando busco mi beneficio, ¿qué tengo que hacer para sacarme la lotería? ¿Qué tengo que hacer para sanarme? ¿Qué tengo que hacer para curarme? ¿Qué tengo que hacer para que mi esposo deje esto? ¿Qué tengo que hacer? Y por eso andamos buscando soluciones al margen de Dios, limpias, ouijas, etcétera, etcétera, porque estoy siendo egoísta. No estoy alimentándome de lo importante, que es hacer la voluntad de Dios. Entonces, este joven, aparentemente muy bueno, le dice: pues ya cumplí todo esto. O sea, él está pensando ¿en quién? En él. Y no está pensando en agradar a Dios, que hay una gran diferencia. Porque cuando buscamos agradar a la persona que amamos, no nos importa sacrificarnos, no nos importa renunciar a todo, por amor, porque su amor me llena. Este joven no se llenaba del amor de Dios, se llenaba de lo que él quería porque él buscaba un beneficio para él. Y ahí muchas veces nosotros podemos estar atorados. Buscamos hacer y buscamos y rezamos y todo, pero porque quiero obtener un beneficio. O sea, no me interesa agradar a Dios, me interesa estar bien yo. Y eso, por mucho que queramos decir que es devoción, por mucho que queramos decir que es amor, no es amor, es egoísmo. Y bueno, en ese contexto inmediatamente Jesús les dice, ¿por qué? Bueno, vemos que Jesús le dice: ¿por qué me dices bueno si solamente uno es bueno en Dios? Cumple los mandamientos, le cita algunos, ya los cumplí. Bueno, vende todo y sígueme. Y él se fue muy apesumbrado porque era muy rico. Entonces ahí es donde vemos incluso que hacer los mandamientos y hacer lo que se nos pide puede ser con un corazón no lleno de Dios. Puedo yo celebrar misa, puedo yo hacer esto y no estar lleno de Dios, lleno de lo que a Él le agrada, buscar lo que a Él le agrada. Puedo ser esposa, esposo, puedo cumplir con mis tareas, pero no llenarme de la voluntad de Dios. Y por eso cuando estamos haciendo lo que hacemos, es que no me reconoce, es que no me dice, es que yo me sacrifico, es que ya le dije, y es que esto, es que el otro, y pues ya sabemos cómo terminamos, ya sabemos a dónde nos lleva eso. Y por eso, cuando el Señor hace esta comparación, que es más fácil que un rico, pasar por una aguja, un camello, que un rico entre. No porque sea imposible, sino porque es difícil. Dice: difícilmente entrará en el reino de los cielos. Más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Y aquí me gusta mucho la pregunta que hace Pedro. Pedro, aquí me la ponen con una palabra que no refleja realmente lo que Pedro está preguntando. Porque entonces dice, bueno,
¿quién podrá salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, le respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Significa que humanamente nosotros no podemos realizarlo. Solamente en Dios y con Dios lo podemos hacer. Y viene la palabra o la participación de Pedro y dice: tomando la palabra le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? No me gusta esta traducción, porque es diciendo: ¿qué voy a recibir? No, el verbo es muy diferente. Si me permiten leérselos, es Mateo 19. Y fíjense cómo con una sola palabra puede cambiar completamente toda la idea. Dice: entonces Pedro respondió diciéndolo: tú lo ves, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos espera? Hay una diferencia tremenda. ¿Qué nos toca? ¿Qué nos espera? O sea, ¿qué nos espera? Es decir, yo escojo este camino, ¿qué voy a vivir? Puede que se refiera también a lo que voy a recibir, pero se está refiriendo también a todo lo que voy a enfrentar por amor a Dios. En otro pasaje el Señor dice: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Los perseguirán, les irá como en feria por estarme siguiendo. O sea, no es lo mismo, bueno, ok, yo voy a hacer esto, pero ¿qué me vas a dar tú? A decir: ok, yo te sigo. ¿Qué puedo esperar en el camino? ¿Qué me va a tocar? Aquí viene el planteamiento del juicio, el juicio de las naciones o el juicio de las 12 tribus de Israel. Pero, bueno, déjeme checar aquí. Entonces Pedro respondió diciéndolo: tú lo ves, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Aquí el primer aspecto es este: ¿qué nos espera? O sea, al seguirte, ¿qué es lo que vamos a vivir? Pues van a vivir multiplicación de todo, al céntuplo, pero más persecuciones, por un lado. Por otro lado, aquí pudiéramos ver, Pedro no tenía nada comparado con otros. No era rico, era pobre. Nada más una barca, las redes y ya. Y lo hemos dejado todo. Entonces, aquí no se trata de que si tú eres rico y dejas más, te va a ir mejor. No es la cantidad, es la actitud con que lo haces. Porque puedes dejar todo, pero no llenarte de Dios y de su voluntad. O puedes dar 2 moneditas, como lo dio la viuda, pero lo hace con amor. Entonces, aquí no se trata cantidad, se trata de calidad. ¿Cómo es que yo entrego esto? Y bueno, dice: en verdad os digo, vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, os sentaréis vosotros también sobre 12 tronos y juzgaréis a las tribus de Israel. El juicio solamente es de Dios. Entonces, ¿a qué juicio se refiere el Señor? Es muy interesante porque incluso lo va a decir con la reina de Saba. El día del juicio se levantará la reina de Saba y los juzgará a esta generación. No es un juicio como el que hace Dios, es hacer ver y decir: nosotros, por ejemplo, a las tribus de Israel, nosotros somos judíos como ustedes. Conocemos la ley, y menos que ustedes, porque ustedes son doctores de la ley, fariseos, etc. Y escuchamos la voluntad de Dios, escuchamos y vimos al Hijo de Dios y obedecimos. Ustedes tuvieron todo, hasta tenían la escritura y no lo entendieron, no lo siguieron, no lo vieron. Ese es el juicio. O sea, el hacer ver como personas que a lo mejor con condiciones semejantes o adversas a lo que tú has vivido y no respondiste. Y ha habido personas como católicos, hombres y mujeres como tú y como yo, que han tenido menos y han sufrido más y han respondido. Y es precisamente dentro de ese juicio, el juicio es de Dios, pero mira todo lo que se te dio, todo lo que se te bendijo, todo lo que se te ayudó, todo lo que tuviste.
y todavía vives así en ese drama de pobrecita de mí, es que cómo sufro. Ay, no estoy diciendo que no sea duro lo que estás viviendo, estoy diciendo a lo que se refiere el Señor con los apóstoles. Juzgarán a las 12 tribus de Israel, a todos aquellos que tuvieron las mismas circunstancias que ellos y que no supieron reconocer. Y tú y yo como católicos, pues va a suceder lo mismo si no nos ponemos las pilas, si no entendemos y nos ponemos así como el centro. Y vuelvo a lo mismo, lleno mi corazón de mi sufrimiento, mi dolor, mi problema, mi. Y pues obviamente, pues lo hago grande, tan grande que se me hace un monstruo. Pero apártate y te voy a decir, oye, pues no está tan grandote como yo creía. Y en cambio, podemos ver la historia de hombres, mujeres, niños, pueblos que han sufrido. Y a pesar de eso, se han sabido llenar de Dios. Esto lo pueden entender mejor cuando comparamos a veces las circunstancias de nuestra vida. Los padres lo hacen con los hijos, ¿sí o no? Es que en mis tiempos las cosas no eran fáciles, tuve que trabajar, tuve que estudiar, y a ti y a ustedes se les da todo y no hacen nada. Esto más o menos, pero con las cosas de Dios se nos va a decir. Precisamente cuando descubramos todo lo que hemos tenido, todo lo que Dios nos ha amado, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Cada misa, óiganlo bien, cada misa. Tú y yo tenemos la posibilidad de participar de la misa todos los días. Hubo personas que solamente podían ir a misa una vez al año. Y era todo lo que necesitaban para sostenerse. Y nosotros, por eso, híjole, creo que nos pone a pensar, ¿sí? Nos pone a meditar cómo yo enfrento todo esto, con mi corazón lleno o vacío. Vacío porque nada ni nadie lo puede llenar, sino solo Dios. Solo Dios. Porque entre más me llene de cosas materiales, más hambre tengo de cosas materiales. Entre más dinero tengo, más dinero deseo. Entre más cosas quiero. Entre más me aman, más quiero que me amen. Se vuelve una adicción, un vicio. Mucho tenemos que meditar. Y viene esta promesa. Todo aquel que por mí haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre, esposa, hijos, propiedad recibirá 100 veces más, céntuplo, y heredará la vida eterna. Creo que tenemos que empezar a ser humildes, a dar gracias, a pedir perdón y a llenarnos todos los días a través de la palabra, a través de la oración, a través de los sacramentos y a través de buscar siempre agradar a Dios. Hagamos un momento de silencio.